Abrimos. Bueno, ahora empieza a entrar el público. Esto es como si fuera un cine de pueblo. Se abren las puertas, está entrando el público. En serio te digo, ¿eh? No te rías, es así. Está entrando el público, ¿verdad? Yo veo que está subiendo ahí. Se ve que tenemos una cierta edad, Jorge, que reconocemos y recordamos los cines de pueblo, porque ya no existen más. Eran lindos. Eran lindos, sí, eran lindos, pero éramos muy chicos también nosotros. Sí. Sí, yo tenía, qué sé yo, 10 años. Yo también, como vos. Iba solo a los cines, los sábados en la tarde. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 9, con un mareo impresionante. Veía 3 películas. Mira, qué bueno. Y claro. te comías un helado seguro a la entrada o a la salida. De maní con chocolate. Ah, maní con chocolate. Bueno, ahí está. Era muy rico. Y yo era muy delgado, además. Qué lindo recuerdo. Y volvía caminando a mi casa. Pero bueno, Jorge, ahora está Netflix 6 horas seguidas. Ah, sí, qué breakthrough, qué maravilla que es Netflix. Mirá, en un país más o menos lo mismo. En un país parado y cerrado al mundo, cómo la tecnología de todos modos entra, ¿no? El WhatsApp, el Twitter, el Netflix, qué maravilla, ¿no? El país se niega a crecer, pero la tecnología entra igual. Es verdad. Ah, porque es un bien público. Sí, claro. Oh, sí, claro. Bueno, creo que sigue entrando público, pero ya hay una buena cantidad, así que yo soy de la idea de ir comenzando, ¿verdad? ¿Te parece bien, Ezequiel? Adelante, Jorge, sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Felipe. Felipe, es un honor volver a tenerte como invitado de la universidad en calidad de expositor y doy por descontado que va a ser un gusto volver a conversar con vos, aunque esta vez en el formato de un reportaje. ¿Quién lo iba a decir? Mi nombre es Jorge Ávila. Soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA y esta es la segunda reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura. Se trata de, este ciclo se trata de una secuencia de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. En esta ocasión el entrevistado es Felipe de la Balse y el tema no puede ser menos importante. Yo no puedo imaginar un tema más importante que este. Se llama el conflicto hegemónico entre los Estados Unidos y China y sus repercusiones para la Argentina. Felipe es un académico, economista, empresario, viajero y hombre de mundo. Es un reconocido especialista en temas internacionales. Se diplomó en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París con honores. Quiero informarles, por si no es conocido en el país, que este instituto es una de las mejores universidades del mundo en el campo de las ciencias políticas y relaciones internacionales. Poco después, Felipe obtuvo una maestría en Public Affairs, que vendría a traducirse como políticas públicas. O sea, es una maestría en la evaluación y en la formulación de políticas públicas. En la universidad, en la escuela Woodrow Wilson, Public Affairs, de la Universidad de Penn, en Estados Unidos. Luego realizó estudios de posgrado en economía en la Escuela de Economía de Londres. Felipe es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales y también es académico de número de la Academia Nacional de la Empresa. En tanto que el entrevistador es Guillermo Laborda. Willy Laborda se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y más tarde obtuvo una maestría en Economía en esta universidad del SEMA. Durante 25 años, Willy fue secretario de redacción del diario Ámbito Financiero. Él sigue escribiendo para la prensa gráfica y es columnista regular
de la radio y la televisión. También colabora, por supuesto, con este centro. Entonces, a continuación, Willy va a entrevistar a Felipe por espacio de 45 minutos. Luego, Felipe va a contestar preguntas del público. Quienes estén interesados pueden enviar las preguntas por el chat o por el Q&A, o sea, por las preguntas y las respuestas, la sección. Y luego la sesión va a finalizar a las 17:15. Esto es todo lo que tengo que decir por ahora, así que ahora le paso el micrófono a Guillermo para que dé inicio al reportaje. Bueno, Felipe, un gusto, gracias profesor. Felipe, un gusto tenerte aquí, la verdad que es un placer. Y sobre todo con este tema pero tan interesante, que también es de interés también para la Argentina. El primer punto es, ¿qué notás de diferencia entre lo que fue digamos, el conflicto o la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, versus esto que ahora se plantea con estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China? ¿Qué diferencias notás? Bueno, primero quisiera agradecerle a Jorge Ávila, un viejo amigo y colega, por esta invitación, y a vos, Guillermo, por estar acá y entrevistarme. La pregunta que vos hacés es muy relevante, y quizás la forma más simple de explicar es la siguiente. El mundo soviético era un mundo cerrado en sí mismo. Si bien tenía relaciones económicas, el 95% de sus relaciones económicas eran con miembros del grupo. Era Rusia con Ucrania, Ucrania con Bielorrusia, con los países del este de Europa, con los países comunistas de Asia, etc. Era un mundo económicamente cerrado, no globalizado, donde el comercio se hacía administrativamente por planificación. Esto hace una diferencia muy grande porque la Unión Soviética, por ejemplo, tuvo muy pocas relaciones económicas, comerciales y financieras con el resto del mundo. Era un país económicamente aislado, viviendo en un mundo propio. China, en cambio, es el primer país comerciante del mundo, es el mayor tenedor de reservas financieras de otras monedas del mundo y tiene un potencial, digamos, en términos de capacidad de préstamo y de inversión gigantesco. Pensá que de los 150 países más importantes del mundo, el primer cliente comercial es China para 90 o 100. Estados Unidos es para 30 o 40. Así que China está más integrada al mundo desde el punto de vista de la economía, del comercio en particular, y también de los préstamos. No del mercado de capitales, porque China sigue teniendo control de capitales. Claro. Tiene control de capitales sobre los movimientos de mediano y largo plazo, digamos. Hay libertad de movimiento de capitales en la balanza comercial, pero el movimiento de capitales está muy controlado, está muy limitado, con lo cual China no está integrado como los Estados Unidos a Wall Street y a través de Wall Street con el mundo. Entonces, la primera diferencia con la Unión Soviética fue de que la Unión Soviética era un país cerrado. La otra segunda diferencia es que la Unión Soviética tenía una ideología y una creencia que es compartida por China, pero en el caso de la Unión Soviética era parte de su política exterior. La Unión Soviética tenía partidos comunistas, no sé, en México, en Chile, en Argentina, en Francia, en Italia, que eran como quintas columnas, que respondían en parte a su política exterior. China no hace eso. China es un país marxista-leninista, con un sistema de capitalismo de Estado muy amplio y muy diversificado, pero no tiene una política de expansión política como tenía la Unión Soviética a través de mecanismos de participación política como eran los partidos comunistas que tenía la Unión Soviética. Esta sería la segunda gran diferencia. La tercera, que es muy importante y que va en la dirección opuesta, es que la Unión Soviética era un país europeo. Rusia era parte de Europa. China es Asia. Y esta es una gran diferencia. Y China es un país muy homogéneo, no tan homogéneo como Japón. Japón es un país étnicamente prácticamente 100% homogéneo. No hay extranjeros, no hay otras etnias en general, digamos. Es el país más homogéneo del mundo. China debe ser el segundo. Hay otras etnias, están los tibetanos que protestan, están los uigures que protestan, pero en el grosso número de 1.400 millones debe haber 1.250 millones que son Han, chinos, con un idioma común. Cosa que lo distingue, por ejemplo, de la India. En la India hay un país gigantesco, 1.400 millones de personas, pero hablan 40 idiomas diferentes. En China hablan mandarín, ¿no es cierto?
Entonces, yo diría que las tres grandes diferencias es que Rusia, culturalmente, Dostoyevsky está más cerca de Borges que un autor chino, digamos. Y eran parte de Europa, una parte de Europa diferenciada, políticamente organizada, autocráticamente, pero eran parte de Europa. Políticamente, la Unión Soviética era un país aislado económicamente y no integrado al mundo. China está profundamente integrado al mundo. Y como dije en el otro comentario, la Unión Soviética tenía una proyección política muy importante a través de sus partidos comunistas, cosa que los chinos no tienen. La proyección política de los chinos es a través de la influencia económica. El instrumento de acción de la política de los chinos hasta ahora es la influencia económica. Y Felipe, quizás peco de muy ansioso, ¿no? Pero obviamente la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética claramente la ganó Estados Unidos. ¿Cómo termina este partido? ¿Es posible avisorarlo? Y ya no vos querés llegar al final de la historia. Claro, yo ya quiero hacer fast forward, yo quiero fast forward y ver el final. Yo el final no te lo puedo contar porque no lo conozco y nadie lo conoce, pero sí puedo darte algunos elementos para que vos y los que nos están escuchando lleguen a su propia evaluación. En los últimos 300 años, tomemos un poco la historia. El gran conflicto del siglo XVIII fue entre Gran Bretaña y Francia. Se terminó en Waterloo en 1815 con la derrota de Napoleón. Había durado 80 años. Los británicos eran 8 millones de personas en 1800. Los franceses eran 26 millones. Poblacionalmente, Francia era 3 veces más grande que Inglaterra. ¿No es cierto? Francia conquistó a través de Napoleón y a través del principio de legalidad, la fraternidad y la libertad, hizo una política imperial y llegó desde Madrid hasta Moscú. Ahí terminó. Pero los que ganaron la batalla no fue el país más importante, el que tenía más población, fue Gran Bretaña. ¿Qué hizo Gran Bretaña para en el largo plazo imponerse? Mirá que los franceses habían hecho cosas duras a los británicos. Por ejemplo, en la independencia americana, quizás no hubiera ocurrido si no era por Lafayette y por el apoyo de la Marina francesa a la Revolución Norteamericana. Los franceses fueron esenciales en la Revolución Norteamericana. No hubiera habido Revolución Norteamericana exitosa, por lo menos no inmediatamente, sin la ayuda francesa. Entonces, la lucha entre estos dos poderes duró, como dije, 80 años. Al final lo que tenía Gran Bretaña era una alianza de muchos más países que la que tenía Francia. Francia tenía muchos países dominados por la fuerza, por el orden militar. Pero Inglaterra fue capaz de construir una alianza de naciones que se oponían a ese predominio militar y esa ambición imperial de los franceses. Y a través de esa gran alianza que incluía a los prusianos, a los austríacos, a los rusos, parte a los españoles que habían rechazado a Pepe Botella, digamos al hermano de Napoleón, etc. Inglaterra fue capaz, a través de una gran alianza y del uso del comercio. Los ingleses utilizaron la plata como un instrumento fundamental de la victoria contra los franceses. El control del comercio y el control de los mares fue un elemento muy importante. Los franceses podían bloquear los puertos, pero el que controlaba el mar era el que tenía los barcos, no el que controlaba el puerto, ¿cierto? Entonces acá tenés un caso de una potencia como Francia, 3 veces más grande y muy organizada militarmente, que después de una lucha de 80 años le deja el paso a Gran Bretaña en el siglo XIX. Gran Bretaña reina en el siglo XIX. Y aparece un competidor. ¿Quién es el competidor? Alemania. La Alemania imperial post-Bismarck. Alemania era un país muchísimo más. O sea, lo que dijo Clemenceau, que fue muy divertido. Clemenceau, primer ministro francés, antes de la Primera Guerra Mundial, dice: tenemos un problema con los alemanes. Y le preguntaron: ¿qué problema tiene el primer ministro? Sobran 25 millones de alemanes. Dijo, queriendo decir de que los alemanes eran 25 millones más que los franceses, ¿no? En términos poblacionales. Esas palabras directas de Clemenceau. ¿Cuál es la situación entre Gran Bretaña y Alemania en estos años? Los ingleses tenían el control del mar, controlaban colonias muy importantes, controlaban la India, donde tenían el rey de Inglaterra, el rey de Gran Bretaña era emperador de la India, Victoria, por supuesto, en esa época. ¿Cómo fueron capaces de ganarle en 2 guerras? Porque hubo 2 guerras sucesivas, la Primera Guerra Mundial en el 14 y la Segunda Guerra Mundial en el 39. El triunfo de Gran Bretaña sobre Alemania tarda 70 años, desde 1880 hasta 1940, o 45 si quieren.
y termina con la destrucción de los dos países. En el caso de Alemania, una destrucción total; en el caso de los ingleses, una pérdida de predominancia y de rol importante en el mundo muy sustancial. Pero Inglaterra gana nuevamente por sus aliados, porque sus aliados, a fin de cuentas, ¿quiénes son? Los Estados Unidos y Rusia. Fue así como Gran Bretaña venció finalmente, después de un montón de contratiempos, de un montón de encontronazos, de un montón de dificultades cuasi militares y diplomáticas permanentes entre 1880 y 1940, además de las dos guerras, ¿no es cierto? Entonces, segundo caso, las alianzas, nuevamente. El tercer caso, la Unión Soviética contra los Estados Unidos. La Unión Soviética tenía, desde el punto de vista militar, una organización excelente, digamos, tenía una metodología, un orden, unas capacidades que eran comparables a las norteamericanas. Sin embargo, tenían muchos aliados, además, y tenían un movimiento internacional comunista que los apoyaba, mismo en países que no eran controlados por ellos. Tenían un portafolio de elementos muy importantes. Pero, ¿cómo se imponen los Estados Unidos a la Unión Soviética? Se imponen porque tienen un sistema de vida y un sistema de organización económica y un estilo de vida que es más atractivo que el que ofrecía la Unión Soviética. Y además de eso, tienen un predominio económico mucho mayor. Si vos sumás el PBI de los países aliados a los Estados Unidos, que eran parte de la globalización a partir de 1945, y lo comparás con los países aliados a la Unión Soviética y sus aliados representaban más o menos 25% del PBI mundial, y los Estados Unidos y sus aliados representaban 60%. Entonces, el peso económico de los Estados Unidos era más importante, tenían mejores aliados y tenía un modelo de vida que ofrecía al mundo más atractivo que el que ofrecían los soviéticos. Entonces, ¿qué muestra la historia de estos ejemplos que acabo de dar? Que no importa el tamaño, solamente el tamaño del país, o su importancia relativa. Cuentan las alianzas, la capacidad de juntarse con otros, la capacidad de demostrar que tenés un sistema de vida o un sistema de organización que es preferible al del otro, porque al final el poder es el control de la mente de los demás. No se mata por otra cosa que para controlar las mentes, ¿no? Digamos, las guerras no son para ganar la guerra, son para ganar la paz. No se ganan las guerras, se ganan el pacto de paz, la paz, ¿no es cierto? Y para eso hay que controlar mentalmente al otro. Los Estados Unidos tuvieron la virtud, yo creo, de ofrecerle al mundo un modelo de vida, un modelo de estilo de vida, una forma de organizar las cosas, un sistema político muy superior al que ofrecían los soviéticos. Y por eso ganan la Guerra Fría. Entonces, cuando vos me preguntás quién va a ganar entre los chinos y los americanos, yo te diría que tenemos que poner en el balance estos elementos más importantes que acabo de mencionar, que son lo que ha pasado en la historia. Primero, ¿cómo se van a organizar los chinos y los americanos con respecto a las alianzas? ¿Quién va a tener mejores y mayores aliados? Segundo, ¿quién va a ofrecer el estilo de vida y el modelo de desarrollo económico y político más atractivo? Tercero, ¿quién va a ser más importante tecnológicamente y económicamente? Si vos me contestás, Guillermo, una de esas tres preguntas o las tres, yo te digo quién gana. Ahora, porque ahí está el intríngulis, esas tres cosas. Claro. Ahora, quizás hago una extrapolación incorrecta, Felipe, pero lo sucedido en esta pandemia con el COVID, uno vio que en realidad es a mi juicio, un logro de la humanidad que en 9 meses ya hayan surgido vacunas, ¿no? En tan poco tiempo. Claro. Ahora, y analizando en función de lo que vos decías, Felipe, la importancia del recurso humano, la tecnología, el conocimiento, en definitiva, la mayoría de esas vacunas surgieron en los Estados Unidos, con casos realmente interesantes que muestran la importancia de la globalización, como es lo de BioNTech, que fue fundada por un hijo de un inmigrante turco en Alemania, que se casó con un inmigrante turca también, y crearon una empresa que hoy vale creo que cerca de $20.000 millones en los mercados, ¿no? Pero en definitiva uno ve que hoy, la foto de hoy muestra una diferencia muy importante en lo que es Estados Unidos como proveedor de conocimiento, digamos, y de tecnología, y una brecha que no sé si se recorta o no, pero con respecto a los otros países, con respecto a China, pero uno ve que es una diferencia notable, ¿no? Pues quizás, no sé si extrapolo bien lo que está sucediendo con la pandemia versus a las ciencias en general, física, armamentismo, etcétera, etcétera. Claro, yo diría que tendríamos que poner en la balanza tres cosas. La importancia económica de cada uno de los países.
Hoy en día la economía norteamericana y la economía china son más o menos del mismo tamaño. Pero como los chinos crecen al 6% y los americanos al 2,5-3%, en 25 años la economía china va a ser el doble de la americana. Eso, salvo que haya un cambio en esas circunstancias, pero supongamos que las tendencias actuales del 6% y del 2,5-3%, que no son típicas de este año, porque en este año hay un rebote, olvidémonos del año 2021, pensemos en largo plazo, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay argumentos muy sólidos para decir que la economía china va a ser sustancialmente más importante que la norteamericana en los próximos 25 a 30 años, salvo que haya un cambio de tendencia muy importante. Ahora, la segunda cosa que tienen los chinos como ventaja es que los chinos es una economía más abierta que la norteamericana. Las importaciones como porcentaje del Producto Bruto americano es el 10%. Las importaciones como porcentaje del Producto Bruto chino es el 20%. Entonces, tenés dos elementos muy favorables para los chinos. Una economía que es mucho más pobre, porque el nivel de vida per cápita es mucho más bajo, es el 30%, pero que tiene potencial de crecimiento, y por lo tanto la economía en su conjunto va a ser más grande. Una economía más abierta, que quiere decir que tienen más influencias económicas. ¿Quién es el principal socio hoy en día de Brasil o de Chile o del Uruguay en América Latina? China. No es el caso de Argentina, en el caso nuestro son el tercero. Primero Brasil, después la Unión Europea, después China. Pero en el caso de Brasil, Chile, Uruguay y otros más, el primer socio comercial es China, y en muchos países del mundo es así. Son una economía muy importadora. Quizás no importadora de las cosas que uno quiere exportar, pero importan mucho. Entonces, estas son dos ventajas importantes que tienen. ¿Cuáles son las desventajas que tienen? Tecnológicamente están muy por detrás de los Estados Unidos, pero están haciendo un esfuerzo formidable. Primero un esfuerzo de copiar, que los americanos han traído a la palestra el tema del robo de la tecnología, ¿no es cierto? El robo de la propiedad intelectual, el espionaje intelectual, etcétera, que obviamente ha sido una técnica que todos los países han usado, pero que los chinos la han llevado a un nivel de excelencia que ha excedido a lo que los franceses y los belgas copiaban de los británicos en 1790 cuando se llevaban las máquinas de Manchester o de Birmingham para producir textiles, o lo que hicieron los alemanes en 1870 cuando copiaban la tecnología británica para producir acero, porque todo esto sucedió antes. Los chinos han ido un paso más lejos. Han copiado, han hecho espionaje y han robado propiedad intelectual de una forma extraordinaria, que es la base del progreso tecnológico, que ha sido la base del salto económico que han dado. Entonces, la otra cosa, tienen mucho, todos los años, por ejemplo, los americanos creo que entrenan y gradúan más o menos unos 80.000 ingenieros. Los chinos gradúan 500.000 de ingenieros. Vos me dirás, que es un caso, un tema a discutir, quizás el ingeniero medio americano sea de mejor calidad que el chino, pero para muchas funciones en la fábrica no es necesario tener una gran calidad, ser un gran ingeniero, ser un gran científico. Esta palabra, China tiene una gran ventaja sobre el resto del mundo, que es homogeneidad cultural, que ya mencioné al comienzo de nuestra conversación, de que hablan el mismo idioma, son homogéneos, tienen un sistema político muy centralizado, que no es un invento del Partido Comunista. El Partido Comunista gobierna como gobernaban los emperadores chinos en el siglo X. Es el mismo sistema, un sistema autocrático y despótico, centralizado, donde un gobierno central maneja de arriba para abajo el país. El despotismo no es un invento del Partido Comunismo. El despotismo y la autocracia es el sistema en China, desde siempre. China nunca conoció en su historia un periodo democrático. Creo que el único que tuvo fue con Sun Yat-sen en 1916 o 15 y duró 3 años. Digamos, fue un suspiro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las otras ventajas que tienen los Estados Unidos que son muy importantes? Bueno, la más importante es que tiene un clima de libertad. Es una sociedad donde existe Estado de Derecho. En China no hay Estado de Derecho, no hay libertad de prensa. No hay la posibilidad, por ejemplo, uno no puede ver Facebook o Google, están prohibidos, porque no aceptan la censura, ¿no es cierto? Entonces, la libertad en los Estados Unidos, la creatividad, la flexibilidad que tiene una sociedad moderna, globalizada, abierta, el clima de Estado de Derecho que existe en los Estados Unidos. Habrá problemas con el sistema judicial, pero no siempre el Estado gana los juicios, muy a menudo los particulares son diferentes, en algunos casos la justicia es relativamente independiente. En China no hay justicia independiente, hay cumplimiento de la ley. No hay Estado de Derecho, hay cumplimiento de la ley. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y no puede, Felipe, en algún momento, en ese sentido, haber tipo una revolución interna en China de la gente que busque más libertad?
Yo te voy a contar mi experiencia personal. Cuando fui a China he estado 4 veces. La tercera vez me recibió el director de una de las instituciones más importantes de China, que es el Instituto de Relaciones Internacionales de Shanghái. Salimos a comer y yo le pregunté, mire, ¿y usted cómo acepta un sistema que no tiene libertad, que en el cual usted está obligado a informar si los estudiantes tienen opiniones diferentes a las del partido político, que usted está obligado a tener homogeneidad en la selección de los profesores, usted está obligado a ciertas clases no poder darlas? Y él me dijo, de la Balse, usted lo que tiene que entender es que mi padre y mi abuelo tenían 3 uniformes para elegir. 3. En otras palabras, vos ibas a un negocio, a un comercio y podías comprar el traje, el azul, el gris y el marrón. Y no había otra libertad. Y hoy en día de la Balse yo voy, compro lo que quiero, hago lo que quiero, viajo donde quiero. En otras palabras, la revolución de la libertad económica, que sí existe, ha sido muy importante y le ha dado legitimidad al sistema autocrático y despótico del Partido Comunista. Lo que vos preguntás quizás, Guillermo, es cuánto tiempo va a durar eso. Claro. Bueno, no lo sabemos. Sí. El señor Fukuyama y el señor, no sé si recordás, este otro intelectual americano, el periodista muy conocido, dijeron que pensaban, y lo convencieron a Clinton y convencieron a un montón de gente en los Estados Unidos, que la libertad económica en China, la incorporación a la OMC, la competencia, etcétera, iba a liberalizar el sistema político. La verdad es que ha hecho justamente lo opuesto. El sistema político se ha vuelto más despótico, más controlante, pero en las encuestas, ahora el sistema político comunista desarrollado por el Partido Comunista es un sistema muy inteligente. Vos fijate que China gasta, se estima por año, entre 3 y 4 mil millones de dólares en encuestas de opinión. El partido hace encuestas de todo. En los pueblos, en las ciudades, en los lugares, en las ciudades grandes, hacen encuestas para conocer la opinión de la gente. No hay voto. Hay partido único, no hay libertad de prensa, pero hay encuestas. Gobiernan con las encuestas. Es sorprendente, pero lo han hecho un punto que no tiene precedente. El segundo punto muy importante es que han hecho una revolución burocrática muy grande en los últimos 20 años, que se ha acelerado en los últimos 10 años. La burocracia china era una burocracia sumamente corrupta, esa burocracia donde vos cruzás una calle y el vigilante te para y te pide una coima. Eso ya no pasa más. Han mejorado muy sustancialmente los niveles de corrupción, mejorado que se reducido los niveles de corrupción en todo lo que es el chiquitaje, en todo lo que es la petite histoire. El funcionario que antes vos llegabas a un hospital y para darte una cama le decía, bueno, tiene que dar plata, si no, no le doy la cama a su mamá, ¿no es cierto? Eso pasaba en China, como pasa en muchos lados, ¿no es cierto? Bueno, eso raramente sucede ahora. Ahora, eso no quiere decir que no haya corrupción en China, pero la corrupción es en gran escala. Son los grandes negocios, es otra cosa. Pero la pequeña corrupción que molesta al público, que molesta al pueblo, lo eterniza, lo persigue, que no puede entrar al hospital, que su hijo no puede ir al colegio y quiere ir sin pagar una coima, y eso ha sido controlado y reducido brutalmente en los últimos 10, 15 años. Entonces, el Partido Comunista de China no es un partido comunista cualquiera, es una organización burocrática muy profesional. Gobierna con encuestas y gobierna con controles. Ahora, ¿tienen intenciones democráticas? Ninguna. ¿Respetan la opinión ajena? No. ¿Hacen campañas de opinión? Muchas de las campañas de opinión que hay en el mundo con respecto a China, muchas de las cosas que dicen los chinos, son propaganda. El edificio más grande en la Plaza Tiananmen, después del edificio central, y lo que se llama el Departamento de Operaciones del Frente Unido. Eso viene de la vieja táctica de los partidos comunistas de la década del 20 y del 30. El Frente Unido era la idea de que vos incorporabas a otros sectores de la sociedad que no eran miembros del Partido Comunista, a los trabajadores rurales, a los intelectuales, que vos los incorporabas al Partido Comunista a través de convicción, a través de persuasión, a través de propaganda, a través de incentivos. El edificio más importante en la Plaza Tiananmen, el segundo edificio más importante, es el Ministerio del Frente Unido. ¿Y ese a qué se dedica? A la política exterior. Trabaja también en Tibet, trabaja con los uigures en Xinjiang, el ex Turkmenistán, pero fundamentalmente China es un país despótico, autocrático, organizado arriba para abajo, con un partido comunista muy organizado, con una ventaja de escala económica extraordinaria que le ha permitido crecer brutalmente en los últimos años, y que lo vuelve muy atractivo a los capitalistas. ¿Por qué China tuvo el éxito que tuvo en los últimos
20, 30 años. Porque todas las grandes empresas multinacionales quisieron invertir en China. Y todos los políticos occidentales quisieron cerrarse los ojos y decir, no, si las empresas van, estos tipos se liberalizan. Thomas Friedman, al que yo me olvidaba. Fukuyama y Friedman fueron los que hicieron los argumentos. Argumentaron con trabajos escritos donde decían, no, pero si estos tipos se liberalizan económicamente, comercian, se integran al mundo, aceptan el capitalismo, hay más billonarios en China hoy en día que en Europa. Billonarios. Hay más. Claro. Si estos tipos hacen eso, el sistema político se va a liberalizar. ¿Qué pasó con el sistema político? ¿Cuántos miembros del Comité Central del Partido Comunista son empresarios? 20%. Y entre ellos los más grandes empresarios. Entonces, estamos enfrentando un mundo y una organización que es completamente diferente a la que conocimos con los soviéticos y completamente diferente a la que conocemos y a la que imaginamos. ¿Entendés, Guillermo, un poco? Sí, sí. Ahora, frente a eso, yo le comentaba justo que, antes de empezar, que había leído justo esta semana un artículo en The New York Times sobre el problema demográfico que estaba enfrentando China, con la cantidad de nacimientos que era mucho menor a la prevista y que venía cayendo incluso año tras año, y en definitiva una sociedad que está envejeciendo sin llegar a desarrollarse ampliamente como son todos los países desarrollados, digamos, con poblaciones viejas, pero ya con un nivel de riqueza per cápita importante. Claro. ¿Esto es una amenaza a este crecimiento chino que estamos proyectando de esta situación demográfica china, el envejecimiento de la población china? Yo creo que en el muy largo plazo, pero no en los próximos 20 años. Y la situación geopolítica, el conflicto hegemónico se va a resolver rápidamente, no muy tarde. Porque cuando vos tenés a alguien con el cual te estás peleando y ese alguien se va a fortalecer, a vos te conviene pelear ahora, no más tarde. Claro. Y eso es muy importante. Okay. Razón por la cual todo el mundo esperaba que el presidente Biden se pusiera de acuerdo con los chinos, y la línea política de Biden es más dura que la de Trump con respecto a China. En lo comercial. Justo eso le quería preguntar, Felipe. Porque uno de los presidentes norteamericanos, Felipe, el que más puso énfasis hasta ahora, en los más recientes, digamos, fue Donald Trump. Pero por lo que usted me está diciendo ahora, Biden es el que ahora está subiendo el volumen a esta es que es una política de Estado. Es una política de Estado. En los Estados Unidos las encuestas de opinión, por ejemplo, que eran relativamente favorables a China hasta hace 10 años, hoy en día el 80% de los americanos en las encuestas de opinión de Gallup piensan que son rivales estratégicos que quieren enfrentarse a los Estados Unidos. La clase política, tanto republicana como demócrata, piensa que China tiene que ser contenida y que es un rival estratégico, no que es un conflicto, no que es un competidor, no, es un rival estratégico. Un rival en el campo militar, en el campo tecnológico y en el campo económico y diplomático, son las 4 áreas, ¿no es cierto? Así que yo diría que yo no veo ningún cambio entre Biden y Trump, al contrario, yo creo que las políticas de Trump lo que hizo es levantó la tapa, ¿no es cierto?, de la caja de Pandora y salieron los monstruos. Pero los monstruos salieron y están para quedarse. Las decisiones de no permitir que empresas chinas coticen en los Estados Unidos porque tienen relaciones con los servicios de inteligencia chinos o con los servicios militares chinos, es una decisión que inició Trump y que está continuando Biden. La política comercial de Trump con respecto a China es la misma que está aplicando Biden. La política de crítica a los derechos humanos de Biden, es muchísimo más intensa que la que tenía Trump. Trump, en cierta forma, se metía poco con los temas, pero Biden ha sido muy crítico de lo de Hong Kong, ha sido muy crítico de los problemas en el Turkmenistán del Este, o Xinjiang, como lo llaman los chinos, los nuevos territorios donde están los uigures, ha sido muy crítico de todos los problemas de Hong Kong, ha sido muy crítico de las amenazas que está haciendo China permanentemente a Taiwán, amenazas semimilitares con vuelos rasantes que pasan a poca distancia de la frontera, etc. Entonces, yo no veo ninguna diferencia, al contrario, yo creo que se está afirmando en la clase dirigente americana una convicción de que China es un rival estratégico y que tienen que competir con China en todos los niveles que acabo de mencionar, el tecnológico, el económico, el político, el militar y el diplomático. Y Felipe, uno cuando habla en este marco internacional al que estamos describiendo, de la posición argentina, que lógicamente
está atravesando ya problemas domésticos que lo alejan de ese contexto internacional por lo que es la Argentina hoy, que no hace falta que la describa. Pero de todas maneras, uno ve que esa situación internacional, este enfrentamiento Estados Unidos-China, está vigente en la Argentina por lo que uno ya sabe que es la base china en el sur del país. Ahora con la pelea por la hidrovía, que hay intereses chinos en quedarse con la concesión de la hidrovía y hay una fuerte presión de Estados Unidos para que ello no suceda. Y a futuro todo lo que sea tecnología, el 5G, Huawei, y todo lo que sea participación o compra de empresas chinas a empresas argentinas, sobre todo relacionadas con las que son cerealeras o exportadores de agro, digamos. Entonces, ¿cómo ve la Argentina en este marco, en este contexto? Bueno, la Argentina tiene la aparición de un segundo competidor internacional, de un segundo poder que compite por la hegemonía mundial, que es lo que está sucediendo. China quiere volverse la potencia dominante en Asia y, si fuera posible, en el mundo. No nos equivoquemos, esa es su estrategia, su intención y su objetivo. No es otro que ese. Y los Estados Unidos, que son la primera potencia en Asia, que son la primera potencia mundial, quieren mantener el statu quo, impedir su declinación, y van a intentar crear una alianza de países democráticos, que es lo que está comenzando a hacer Biden, y insistiendo mucho en los temas débiles de China, que son los derechos humanos, la libertad, la falta de libertad de prensa, tratando de crear una coalición de intereses para crear un equilibrio con China y al mismo tiempo combatir a China en los temas tecnológicos, permitir que los Estados Unidos vuelvan a invertir en infraestructura, que no lo ha hecho por 20 años, establecer controles. Bueno, de esa lucha aparecen oportunidades para los países que están en el medio, pero con altos riesgos. Las oportunidades aparecen porque hay competencia, digamos. Si hubiera un solo oferente de una cosa, si hay dos, obviamente el que va a recibir, el que va a comprar la cosa, tiene más posibilidades de mejorar sus condiciones. Entonces, Argentina puede beneficiarse de China y de lo que ofrece China, fundamentalmente son sus mercados comerciales. No lo ha hecho. Uno de los temas más penosos de la Argentina contemporánea de los últimos 15 años, pero que ahora se ha agravado, es que le seguimos exportando a los chinos los mismos productos. Y siempre tenemos déficit. Somos el único país de América del Sur que tiene déficit con China. Brasil tiene superávit, Chile tiene superávit, Uruguay tiene superávit, Perú tiene superávit. Argentina todos los años tiene un déficit de entre 4 y 5 mil millones de dólares con China. Los chinos nos exportan 10.000, 11.000 millones de dólares por año, en una cantidad de más de 100 productos diferentes, electrónicos, todo tipo de productos, digamos, que tienen que ver con la mecánica, productos que tienen que ver con el textil, con el vestido, y nosotros le exportamos fundamentalmente dos productos: porotos de soja y carne. Esos dos productos hacen el 80% de nuestras exportaciones y no hemos conseguido diversificarlos en los últimos 10 años. Lo más extraordinario, la gente cuando piensa en China piensa en la soja. Nuestro principal comprador de soja no es China. China es muy importante en la soja porque es un gran demandante internacional y eleva los precios de la soja. Pero nosotros exportamos aceite de soja. Y el aceite de soja, como es un producto con mayor valor agregado, y los chinos son muy proteccionistas, los chinos no lo importan. Nosotros le exportamos 3 millones de toneladas de porotos de soja a Chile y el resto de los productos de soja los exportamos al Medio Oriente, a Europa, a Indonesia, a Vietnam, a otros países, pero no a China. Llegamos a exportarle 3 millones de toneladas de harina de soja a China, que es un producto con valor agregado. Los chinos establecieron, protegieron e incentivaron la sustitución de importaciones, y Argentina no le exporta más harina de poroto de soja a China. Exporta solamente los porotos, el producto más primario de todos. Simultáneamente los gobiernos nos vienen engañando con declaraciones en los diarios, este y los anteriores, de que estamos diversificando y los chinos ofrecen cosas, pero nada de eso sucede. Nada de eso sucede no por culpa enteramente de los chinos, sino porque ¿quién va a exportar en Argentina, en un país donde cambian las reglas, que no tiene moneda, que no tiene formas de ahorrar localmente y que cada 6 meses o cada 2 años cambia de reglas, donde el tipo de cambio varía permanentemente? Es muy difícil desarrollar una estrategia de exportación en ese marco. China es un gran mercado potencial, pero para nosotros es un mercado que no hemos sabido explotar. Después está todo el tema de las inversiones.
Bueno, las inversiones chinas son importantes, pero no tan importantes como las norteamericanas en Argentina. Y evidentemente son mucho menos importantes. Lo que sí es importante de China han sido los préstamos al gobierno y los préstamos para financiar la infraestructura. El problema de esos préstamos, la idea de financiar infraestructura con financiamiento chino y con contratistas chinos no está mal, pero hay dos condiciones que tienen que ser cumplidas que no han sido cumplidas en los últimos años. Primero, es muy importante que tengan socios argentinos. En otras palabras, los chinos no le permiten a un empresario argentino instalarse en China si no tiene un socio chino. No, Claro. no está prohibido. Digamos, Reumers o Bagó, Pescarmona, cuando tenía operaciones en China, todos tenían que tener todos tenían que tener un socio chino. Si no, no pueden operar en China. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es insistir que todas las inversiones chinas en Argentina y todas las operaciones de construcción de obras tengan socios argentinos, utilicen mano de obra argentina, utilicen con el mayor énfasis posible la oferta argentina de proveedores, porque es lo que hacen ellos, y nosotros no lo hacemos. Nosotros hasta aceptamos en algunos casos que una parte de la mano de obra sea china. Entonces, cuando yo veo esto, y no es este gobierno solamente, que este gobierno lo está haciendo, los gobiernos anteriores también lo han hecho, lo que veo es una falta de criterio en Argentina, una falta de sentido común, una falta de un sano nacionalismo. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de negocios que nos ofrece China. Yo diría que la política, para definirla claramente, los negocios con China que tiene que hacer Argentina son los negocios, no la geopolítica. No sé si me explico, Sí. Es muy importante esta distinción. No tenemos que meternos en la geopolítica con los chinos, tenemos que meternos en los negocios. Y en los negocios tenemos que ser igual de nacionalistas que ellos. Si quieren hacer operaciones de inversión en Argentina, que tengan un socio argentino, porque ellos lo reclaman, ellos lo imponen. Si quieren contratar personal, que el 90% o el 95%, salvo las posiciones muy específicas que no eran conocimiento en Argentina, sea provista por argentinos. Que utilicen a proveedores argentinos para satisfacer las necesidades de las obras. Estos son los temas que hay que discutir. Además de eso está el tema, por supuesto, de la base satelital en Neuquén. Yo creo que fui el único que escribió un artículo en La Nación diciendo que era un problema estratégico en su momento cuando se hizo, pero hay que recordar que fue hecho en virtud de que los chinos nos ofrecieron un swap al Banco Central que le permitió al gobierno de la señora Cristina Kirchner llegar a las elecciones del 2015. Esa fue la transacción. Por una instalación satelital que cuesta $50 millones, que tiene 90% uso de los chinos y 10% de los argentinos, que depende fundamentalmente de las instituciones militares y de inteligencia chinas, que siguen los misiles y los satélites. La guerra contemporánea en el mundo es con misiles y satélites. A cambio de esa pequeña inversión y de ese derecho, conseguimos un swap de $14.000 millones que le dio esos 4 o 5 meses de terminación al gobierno de Cristina Kirchner y le permitió ir a una crisis macroeconómica. A pesar de eso, perdió la elección. Pero ese fue el juego. En ese momento los Estados Unidos protestaron muy poco, porque en ese momento los Estados Unidos todavía en el 2014 no habían definido que China era un contendiente, un rival estratégico de proporciones. Si Argentina hiciera lo mismo en este momento, tendríamos un problema geopolítico de primera magnitud con los Estados Unidos. Ya pasó, ya se hizo. La estación experimental, sí. La estación satelital existe, funciona. Sí, y creo que yo recuerdo declaraciones ante el Senado norteamericano de un militar que hace poco estuvo acá en Argentina, creo que es Craig Fowler, que es el almirante a cargo del Cono Sur, sí. Hablando puntualmente de la base china acá en la Argentina y diciendo claramente que era una base militar, digamos, más allá de que ahora lo dijeron, en el 2014 ahora lo dejaron. Y el otro tema que quisiera comentar para los que nos están escuchando, es que hay una peculiaridad de los contratos de obra pública, cuando construyen el tren, digamos, que va del norte al centro de La Pampa, o cuando construyen un puerto, que son obras positivas, digamos, son obras de construcción de infraestructura que son valiosas y positivas. Los contratos son secretos. Son secretos, tienen cláusulas de confidencialidad que no le permiten al gobierno argentino informar qué dice el contrato, con quién lo hacen, cómo se financian, etc. Con lo cual se crean dos problemas. Problema primero es que nosotros somos un país democrático y debiéramos bregar por la transparencia. Y por lo tanto, debiera el Parlamento y la opinión pública saber lo que dicen o tener acceso a saber lo que dicen los contratos. Primero eso.
Pero eso es política de los chinos en todos lados, no solamente en Argentina. El segundo problema que tienen esos contratos con cláusulas secretas es que tienen preferencias en el caso de renegociación para los acreedores chinos sobre los acreedores de otros países. Y cláusulas de cross default, de aceleración de la deuda cruzada, que hacen, supongamos que Argentina tuviera un conflicto con China por un tema puntual de una represa eléctrica, de una usina eléctrica. Si nosotros no cumpliéramos con las condiciones de la usina eléctrica, China podría cortar el crédito, no solamente de la usina eléctrica, sino de todos los demás créditos que nos ha dado. Ningún país hace eso. Esto es un estudio muy interesante, si están interesados les puedo dar la información del estudio después para que ustedes lo vean. Es un estudio hecho por académicos de 7 países diferentes sobre 200 contratos chinos en todo el mundo, incluyendo Argentina. Tienen esos defectos. Entonces, los problemas que tenemos con los chinos no es no trabajar con ellos, es bueno trabajar con ellos. Tienen fondos, quieren trabajar, saben hacer cosas, pero hagámoslo en una situación de paridad, no de dependencia. No nos transformemos en una colonia, digamos. Tanto hemos hablado de que no queremos ser colonia de los Estados Unidos, o que éramos colonia de los británicos. Por favor, no nos transformemos en una colonia china. No te escucho, Guillermo, por alguna razón. Ahora sí. Aprovechando ya una de mis últimas preguntas, Felipe, ¿cómo ve a la sociedad argentina en este, obviamente no sé si se han hecho encuestas recientes, pero en las preferencias en este enfrentamiento Estados Unidos-China? ¿Usted piensa que el argentino prefiere una posición más amigable con Estados Unidos o prefiere más acercarse a un régimen como el chino? ¿Qué impresión tiene? ¿Cuál es su intuición? No lo sé porque no he visto las encuestas. Las encuestas con respecto a los Estados Unidos nunca han sido demasiado favorables en los últimos 40 años, porque existió, como vos sabés, Guillermo, ese famoso conflicto Braden-Perón en el año 46, que dejó una marca en el peronismo de antiimperialismo norteamericano, cuando los americanos no se han ocupado demasiado de nosotros. Los americanos se han interesado en nosotros en 3 ocasiones en los últimos 200 años. Nada más. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, porque nosotros no declaramos la guerra al eje y todos los demás países lo habían hecho, no tomamos una posición clara en contra de la Alemania nazi, tuvimos un golpe militar pro-nazi en el año 43, los Estados Unidos nos marcó, nos bloqueó. Spudé, por ejemplo, ha hecho un magnífico trabajo sobre esto y explicó muy bien lo que sucedió. El segundo caso fue la Guerra Fría. En la Guerra Fría los Estados Unidos estaban interesados en Argentina, porque usualmente la política de los Estados Unidos hacia Argentina, hacia Chile o hacia Brasil, son los negocios, no la geopolítica. Porque no hay riesgos acá para ellos, no hay amenazas. Ahora, la hubo en la Segunda Guerra Mundial, la hubo en el conflicto de la Guerra Fría, en los momentos donde el comunismo estaba apoyando movimientos guerrilleros en América Latina, y donde los americanos intervinieron en muchos países y han sido muy criticados por estas intervenciones. Intervinieron en Chile, por ejemplo, contra Allende. El golpe contra Allende recibió una ayuda muy importante de la CIA en su momento, ¿no es cierto? Porque los americanos veían la lucha universal en el terreno doméstico de América del Sur y entonces intervenían en América del Sur. Pero no porque les interesara Chile, porque en realidad no les interesa ni Brasil, ni Argentina, ni Chile geopolíticamente. Les interesa Argentina, Brasil y Chile como lugar de negocios. Salvo que haya un conflicto mundial muy importante, en cuyo caso vuelven a interesar. Entonces, la situación con China requiere una gran prudencia, una gran cautela y un gran cuidado en nuestras posiciones con respecto a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos se van a volver mucho más interesados en Argentina ahora de lo que estuvieron hace 10 años. Porque China tiene una política bastante expansionista en Argentina, con préstamos, con decisiones políticas, con presiones, con ofertas, etc. Razón por la cual yo preveo que en los próximos años los Estados Unidos van a ser un amigo sensible. Esos amigos que uno tiene, que hay que ser cuidadoso en lo que uno dice y lo que uno hace, porque se pueden ofender fácilmente. Volvemos a esa situación. Y eso es, en el fin de cuentas, el punto que te quería hacer, Guillermo, con respecto a la relación Argentina-Estados Unidos. La relación se va a volver más sensible en los próximos años, no porque Argentina sea más importante, sino porque el conflicto con China va a ser más importante. Y cada vez que hagamos algo con China, en Argentina lo van a estar mirando y juzgándolo. Perfecto.
Profesor Ávila, creo que ya estamos en tiempo para las Muy bien, preguntas muy y bien. respuestas. Creo que hay varias, pero por ¿Cómo eso no? me parece acabar ¿Cómo con no? este monopolio mío. Bueno, muy bien. Felipe, con respecto a la posibilidad que podría abrir China para la Argentina, quiero referirte un comentario que hizo Carlos Escudé el año pasado en un seminario que se hizo por Zoom en el SEMA, allá por octubre. No fue un seminario, sino una especie de conversación guiada por Emilio Campo. Y dijo algo muy interesante que está grabado, lo podés ver. Él dijo que en la Argentina hubo 3 momentos históricos. El primero ocurrió alrededor de 1860, 1870 aproximadamente, que fue el entendimiento argentino-británico que abrió las puertas al gran comercio y la gran inversión con Gran Bretaña y a la construcción de la Argentina moderna. El segundo momento histórico fue la divergencia de intereses entre la Argentina y Estados Unidos, o mejor dicho, el desentendimiento que hubo entre Argentina y Estados Unidos a raíz de lo que vos acabas de definir claramente, ¿no? La inclinación pro-nazi del gobierno de entonces, lo cual significó un periodo de aislamiento y también de declinación en la Argentina que todavía estamos viviendo y que seguiremos viviendo algunas décadas más quizás. Y dice que dijo unos meses antes de morir Escudé que se presentaba un tercer momento histórico a raíz de la emergencia de China y de la complementariedad o la convergencia de intereses sino-argentinos. Y que esto era una enorme oportunidad. No quiso decir que representaba para Argentina, China en el siglo XXI lo que representó Gran Bretaña en el siglo XIX, pero alertó que esto estaba lleno de peligros, pero que efectivamente era una gran oportunidad para Argentina en este siglo. Yo veo que vos vas por ese camino, estás alertando sobre los riesgos, los cuales que yo comparto. Y en cuanto a los beneficios, ¿a vos te parece también que sería una gran oportunidad? Porque, ¿cómo ves vos? ¿Cómo opinarías sobre este momento histórico, como le llamaba Escudé? Bueno, yo lo he hablado mucho con Carlos esto. Vos sabés que yo y Carlos teníamos juntos un seminario durante 10 años, juntos, una vez por mes teníamos un grupo que se juntaba a discutir política internacional. Y lo hemos conversado in profundis. Creo que hay que hacer una diferencia muy grande con Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña se acercó a Argentina y nos abrió sus puertas y las de Europa, porque no era solamente Gran Bretaña era libre cambista y estaba dispuesta a importar productos agropecuarios. China es un país profundamente proteccionista en lo agropecuario. Es una diferencia muy importante. China produce por año 600 millones de toneladas de granos. 600 millones no es poca cosa. Todas sus políticas agropecuarias escritas por el Estado son de que quieren ser autosuficientes. Yo ya les di el ejemplo a ustedes del aceite de soja y de la harina de soja, cómo reemplazaron las exportaciones argentinas en los últimos 10 años y nos dejaron exportando por otros, y pocos. Entonces, la comparación con Argentina, con Gran Bretaña, ¿qué nos ofrece? Y es lo que vos preguntás. Bueno, China nos ofrece, si fuéramos un país ordenado, si tuviéramos estabilidad macroeconómica y política, y fuéramos capaces de desarrollar industrias de exportación, cosa que no hemos hecho por 30 años. Si vos mirás las estadísticas argentinas, los productos que exportamos fundamentalmente son los mismos ahora, hace 10 años, 20 años y 30 años. Exportamos productos, granos, han cambiado, en vez de tanto trigo y maíz exportamos más soja, pero exportamos los mismos productos, exportamos productos petroleros, exportamos algo de carne, y exportamos productos del automóvil en un mercado administrado con Brasil. Y ahí se te va el 80% de la exportación argentina, y son 60 empresas. Y eso no ha cambiado en 30 años. Ahora, ¿por qué no ha cambiado en 30 años? Porque vos lo sabés mejor que yo. Sos un gran macroeconomista. No ha cambiado porque al no haber estabilidad macroeconómica en el país, al haber permanentes variaciones en el tipo de cambio, al no tener moneda local, al no tener métodos de ahorro local, no podés desarrollar un sector exportador de largo plazo. Entonces, por más que vos pienses que el China o la India te ofrecen extraordinarias oportunidades, si no tenés estabilidad macroeconómica interna, no tenés estabilidad en el tipo de cambio, no tenés estabilidad en el sistema político, los exportadores no desarrollan los esfuerzos necesarios para crear las cadenas de exportación necesarias y suficientes para poder conquistar otros mercados. Argentina no puede ser Italia porque es inestable. Si Argentina tuviera 20 años de estabilidad,
seríamos como los italianos, no somos tan diferentes, exportaríamos de todo. ¿Entendés? Entonces, el problema de China no es China. China es un gran comprador de productos, es un gran comprador de productos agropecuarios, por más que es proteccionista, pero no le alcanza. Digamos, tiene tanta gente que lo que produce no le alcanza, y le falta agua. China es un país con muchos desiertos y poca agua. Entonces, el problema de la exportación y de la oportunidad comercial argentina con China no es un problema de los chinos, es un problema de que Argentina tiene que organizarse y volver a ser un país con moneda, con ahorro local y con estabilidad macroeconómica, cosas que vos has trabajado y pensado más que muchos de los economistas argentinos y permanentemente durante los últimos 30 años. Si esas tres condiciones se dan, China es un gran mercado para nuestro país, como lo es el mundo, ¿no es cierto? Ahora, en el tema de los préstamos son muy interesantes. China tiene una capacidad de prestar muy grande, porque tiene un superávit en su cuenta corriente todavía importante y tiene muchas reservas. El problema de los préstamos es que le falta transparencia y a menudo son hechos en condiciones diferentes si los hace a Gran Bretaña que si los hace a Congo o Argentina. Por las razones que ya expliqué antes durante la discusión, digamos. No utilizan la mano de obra local, no tienen suficientes socios locales, los contratos no son transparentes, nos tratan un poco como si fueran una potencia imperial o colonial del siglo XIX, y eso no nos conviene para nada. Porque si no queremos ser dependientes de los americanos, o no quisimos ser dependientes de los británicos, vuelvo a repetir, tampoco seamos dependientes de los chinos, ¿no es cierto? Pero yo te diría que la oportunidad china es muy importante, y Carlos tiene razón, pero el desafío no es la oportunidad internacional, es organizarse localmente. Está claro. Sí, sí, está claro. Bueno, yo voy a leer ahora las preguntas. Tengo unas cuantas. A ver, acá voy a leer. La primera dice que nota que con la pandemia, como se nota claramente, el sistema de alianzas del mundo, donde los países apoyan a sus países aliados y sobre todo a aquellos que son enemigos de sus enemigos. Por ejemplo, Japón y Gran Bretaña ayudando a la India, en contraposición de China. ¿Usted ve los mismos movimientos? Sí, absolutamente. Hay una diplomacia de la vacuna en este momento en el mundo entero que tiene tres dimensiones diferentes. La primera dimensión es que los países quieren tener vacunas para ellos mismos. Digamos, porque no hay suficientes vacunas. Se han producido en el mundo 1.600 millones de vacunas y hay 7.500 millones de personas. Entonces, hay 6.000 millones de personas no vacunadas. Entonces, por razones obvias, hay como una especie de autosuficiencia. Ahora, una vez que esa autosuficiencia ha sido cumplida, o por razones de política exterior, los países tienden a utilizar la vacuna como una forma de promover su prestigio y su acceso a las clases dirigentes de los demás países. Entonces, en la medida de que los Estados Unidos o los países europeos importantes, o Japón, o China, quieren promover su política exterior y su política diplomática, utilizan el acceso y la venta de las vacunas como un método de acceso a los niveles más altos de la contraparte del otro Estado, como una forma de relacionarse y de conseguir concesiones políticas o como mínimo buena voluntad. El caso de la calle Pou en Uruguay. La calle Pou consiguió 1,5 millones de vacunas Sinovac llevándolo por teléfono al presidente de China. Y el presidente de China se las otorgó. Entonces uno puede leer en El País, que no es un diario de izquierda, es un diario más bien del centro, un editorial del diario diciendo qué maravilla cómo los chinos reaccionaron ante el pedido. La calle Pou además tuvo la inteligencia de comprar 1,5 millones, ahora 2,5 millones de vacunas de Pfizer. Y las compró, las pagó. ¿No? Pero lo que quiero decir es que el presidente chino le contestó el llamado y le otorgó el 1,5 millones de vacunas. Parece poco 1,5 millones, pero recordemos que en Uruguay hay 3,5 millones de habitantes, no 45 como en Argentina. Entonces, la política de la vacuna es una política que en este momento se está realizando a nivel de los países y después a nivel de las compañías que están compitiendo para establecer cuál es la mejor vacuna y cuál es la que va a ganar más plata en el futuro. Esa es la segunda discusión. Y esa discusión tiene visos nacionales. Los ingleses apoyaban a AstraZeneca, los americanos a Pfizer, a Johnson y a Moderna, los chinos a las vacunas propias. Cada uno ha tratado de promover su industria local porque es su industria local, no es diferente a Volkswagen, o General Motors, o Ford, digamos, o Renault. Están promoviendo sus productos locales. Y esas compañías han entrado en competencia. Entonces, lo que hay que sí
ser muy consciente es que se han producido 1.600 millones de vacunas y 7.000 millones de personas en el mundo, 7.500. Entonces, el debate y la política diplomática de las vacunas va a seguir por un buen tiempo, hasta que se regularice la producción de vacunas en el mundo, que se produzcan suficientes vacunas como para vacunar a todos aquellos que quieran y deban vacunarse. Muy bien, acá hay otra pregunta por el estilo. Muchas de ellas vuelven sobre temas que vos has tratado extensamente, pero te la hago de todas maneras. Una lección de la historia política de ayer para hoy es el sistema de alianzas. ¿Cómo se entiende hoy en día la política de alianzas para cualquier país en Sudamérica o Argentina en específico? Bueno, esto trata un tema muy importante que es el tema de las alianzas. Cuando uno es un país débil, uno no debe tener alianzas. Las alianzas son siempre mucho más provechosas para el país fuerte, que puede imponerle al aliado débil que cumpla con sus obligaciones, que para el país débil, que tendrá grandes dificultades en conseguir que el país fuerte cumpla con sus obligaciones en el momento que lo necesite. Fue por eso, por ejemplo, que los alemanes, a partir de 1960-70, comenzaron a hacer una política, los alemanes occidentales comenzaron a hacer una política de acercamiento a Alemania del Este, porque no estaban seguros que los americanos, si hubiera un conflicto nuclear, utilizarían la bomba en su defensa. Decían, ¿van a aceptar que bombardeen Boston para defender a Bonn? Era la pregunta que se hacía. Entonces, no hay las alianzas son importantes para los países que quieren establecer una hegemonía, que quieren manejar las cosas. Para los países que no quieren manejar las cosas, las alianzas tienen que ser más bien asociaciones puntuales sobre temas de conveniencia. Porque ser aliado obligatorio obliga generalmente a cumplir con obligaciones. Y como uno se alía con... Ser aliado del Uruguay no es un problema. Pero ser aliado de China o de los Estados Unidos es un problema para un país como Argentina. No es conveniente en general. Eso no quiere decir que no se puedan tener asociaciones puntuales, hacer cosas en común, tener operaciones militares conjuntas de práctica o de entrenamiento, pero en general el tema de las alianzas es un tema que hay que ser muy, muy cuidadoso. Muy cuidadoso porque son en beneficio del fuerte y no del débil. Está bien, está bien. Bueno, para poder aprovechar a nuestro favor el estilo de inversión económico de la República Popular China, ¿será necesario cambiar algún marco normativo regulatorio nuestro? Bueno, yo insistiría, nosotros para aprovechar a China lo que tenemos que hacer es ordenarnos nosotros, no hay otra. Esa representa el 99% de la solución, el resto es el 1%. Si nosotros podemos ordenarnos nosotros y tener un país ordenado económicamente y políticamente no polarizado, un país donde la democracia funcione con una alternancia ordenada, donde haya las libertades que tenemos que se mantengan y donde haya estabilidad macroeconómica, poder sacarle beneficios a China es relativamente simple y directo, porque los chinos son demandantes de muchos productos que nosotros podemos producir. Ahora, si nosotros no tenemos ese orden interno, nada podemos hacer. Ahora tengo otra pregunta. Hay varias, hay muchas más, pero en gran medida están contestadas. Esta pregunta quizás sea demasiado específica, pero te la voy a hacer de todos modos. ¿Cómo es que piensa China continuar su desarrollo tecnológico a partir de la reciente escasez de semiconductores a nivel mundial? Bueno, es una pregunta muy, muy buena. Las dos fábricas de semiconductores más importantes del mundo están en Corea, en Samsung, y en Taiwan Semiconductor. Son las que producen los semiconductores más avanzados, ¿no es cierto? No están en China. El problema de China es que China importa todos los años 300.000 millones de dólares de semiconductores. 300.000 millones de dólares. Y tiene una industria electrónica gigantesca, que depende fuertemente de esta importación de semiconductores. Entonces, en parte del conflicto tecnológico con los Estados Unidos es que los Estados Unidos han estado tratando de restringir la exportación de semiconductores sofisticados, sobre todo sabiendo que los chinos inmediatamente cuando descubren cómo es un semiconductor lo copian y lo vuelven a hacer en gran escala. ¿Y los chinos a qué están dedicados? A encontrar esos semiconductores,
a copiarlos y a tratar de hacerlos en gran escala. Entonces, están haciendo un esfuerzo muy grande en China para de acá a 3, 4 años poder producir semiconductores sofisticados de alto valor tecnológico, y los Estados Unidos está haciendo todo lo posible para retrasar esa transferencia de tecnología. Y eso es parte de la lucha tecnológica en este momento en curso. Y esas compañías que salen en los diarios que los Estados Unidos prohíben la venta o le piden a Gran Bretaña que no venda tal compañía, mucho de eso tiene que ver con esto. Muy bien, te voy a hacer una última pregunta. Como te dije, las otras preguntas que tengo acá, creo adivinar que han sido respondidas de un modo u otro, y estamos ya alcanzando el límite del tiempo asignado. La pregunta dice así: ¿qué peligro hay en que este gobierno, por motivos ideológicos, se acerque más a China? Está el caso de la hidrovía que mencionaste y las centrales hidroeléctricas que quiere construir China. Bueno, yo distinguiría las centrales hidroeléctricas de la hidrovía. Las centrales hidroeléctricas deben ser juzgadas con análisis técnico. ¿Hace sentido gastar esa plata? ¿Son eficientes? ¿Qué impacto ambiental tienen? Es un tema de economía de costo-beneficios. El tema de hidrovía es diferente porque es como una cosa que los chinos construyan un puerto, otra cosa es que lo tengan en concesión. Geopolíticamente estamos hablando ahora, yo creo que quien hizo la pregunta pensó geopolíticamente. Una cosa es construir un puerto, otra cosa es manejar el puerto. Manejar el puerto es parte de una política que los chinos están aplicando en todo el mundo, en África, en el Golfo Pérsico, etcétera, para darle, primero, salida a su comercio, controlar el comercio internacional lo más posible y además darle bases de operaciones a su marina militar. Entonces, yo creo que de ninguna forma Argentina tiene que ofrecerle a China ninguna oportunidad de que se transforme en una potencia militar o geopolítica con base en nuestro territorio, porque nos exponemos a ser parte de un debate en el cual no tenemos nada a ganar, nuevamente. Es transformarnos en aliado de alguien sin beneficios y con todos los peligros que eso significa. Entonces, yo diría, Jorge, que los casos de la hidrovía es un caso más complicado, tiene connotaciones, por supuesto, comerciales, que yo no quiero entrar a discutir porque no las conozco a fondo, pero obviamente el control de la hidrovía por compañías chinas exclusivamente representaría una amenaza geopolítica desde el punto de vista de la visión de otros países, en particular de Brasil y de Paraguay, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, me parece que lo prudente es que la hidrovía quede en manos. Dragar no es tan complicado, digamos, no es mandar a un hombre a la luna, dragar. Construir una represa tampoco es tan complicado. Argentina ha hecho muchas represas. Lo que nos falta en Argentina y lo que somos dependientes es de las finanzas. ¿Por qué atraemos tantos contratistas chinos a hacer obras públicas en Argentina? Porque no tenemos financiamiento. Si tuviéramos financiamiento, el 90% de lo que hacen lo podrían hacer contratistas argentinos. No hay ninguna duda. Hemos construido rutas, diques, puertos, desde hace 60 años, por lo menos. Entonces, el tema que no ha sido tocado y quizá que traes esto a la palestra para mí es muy importante. El mayor peligro geopolítico que tiene Argentina es la dependencia financiera. Que sea de los Estados Unidos o de China. Y esa dependencia resulta de este endeudamiento permanente, secular, este rol de pedigüeño que tenemos, que ahora es visible, que todo el mundo lo ve, pero que lleva décadas. Porque el señor Fernández culpa al señor Macri, el señor Macri culpó a la señora Kirchner culpó al señor de la Rúa, el señor de la Rúa culpó al señor Menem, y podemos ir hasta atrás hasta Isabelita Perón para encontrarnos quién era el culpable de la deuda externa. Cada país, cada gobierno decidió que el anterior era el culpable. Vos sabés muy bien, Jorge, que has estudiado las finanzas públicas argentinas, que el culpable es el crónico déficit fiscal argentino y el hecho de que no tenemos un mercado de capitales locales que hace que tenemos que endeudarnos en el exterior para financiar cualquier cosa. Entonces, la dependencia financiera es el mayor peligro que enfrenta Argentina desde un punto de vista geopolítico, mucho mayor que cualquier otra cosa, porque realmente nos pone en una posición de debilidad ante el que nos ofrece la plata, al que nos quiere cobrar, y al que nos quiere refinanciar, o al que no nos quiere refinanciar y nos presiona. Menciono esto porque es un punto general, no tiene que ver con China o con los Estados Unidos, tiene que ver con las generalidades de la ley y de la situación argentina. La dependencia financiera es nuestro peor enemigo geopolítico. Muy bien, Felipe. Ha sido una brillante disertación, así lo reconoce una cantidad de personas que me están mandando comentarios por el chat.
te felicito y te mando un abrazo. Bueno, lo mismo para ustedes. Gracias, Jorge, y gracias, Guillermo, por tus preguntas. Gusto, Saludos, Felipe, Guillermo. un gusto y un lujo también. La verdad que, de vuelta, un placer escucharte, como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a los oyentes que estuvieron escuchando. Hasta muy pronto. Les digo a todos antes de irme que esta filmación va a estar colgada del website de la universidad en cuestión de 24 a 48 horas aproximadamente, y allá la podrán consultar, al igual que a todas las anteriores. Un abrazo a todos y muchas gracias por la asistencia. Adiós. Muy bien. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao, Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.